está en su lugar, es lo mejor. La vida es un milagro. Hijos y de su generación. Por eso la... Solo un hombre puede hacer. Saber que lo que nosotros aportemos en el reino, El pan para la gente se multiplique siempre. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me da libertad, me da la verdad, me da lo que pido. Cada que está en su lugar es lo mejor. En un hijo la ciencia y en otro la conciencia. ¿Quién me va a negar a mí en el final? Sabiendo que nos vamos, de Dios nos acordamos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar. seguimos en el programa con mi amigo Jesús y bueno, ya estamos a través de la transmisión en vivo de Facebook Live. Estamos compartiendo el Logos versus el Rema de Dios, la palabra de verdad en este tiempo presente, algo que nos identifica, algo que podemos ver que la palabra escritural, esa palabra determinada como Logos, empieza a cobrar vida a través de la palabra viviente. Nos declara en 2 Corintios 3:6, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Que la palabra pueda vivificar nuestras vidas, pueda cobrar vida. Saber que hay un tiempo específico y perfecto de parte de Dios para que esto se pueda gestionar. Y esto no se produce de manera solo, no es porque solamente se nos ocurre, sino porque hay un agente divino que también entra a través de esta vida que nosotros llevamos cada día, en el día a día. Hay un agente que encontramos, el agente divino, el Espíritu Santo, que cobra vida, algo que nos declara la Escritura a través de los Evangelios. Cuando Jesús debía partir, Él deja al Espíritu Santo para que nos pueda guiar a toda verdad. Y Él también nos declara en las Escrituras que Él es el camino, la verdad y la vida. Hay una vida que nos va a identificar, una verdad que es inamovible, que no es negociable y que es simplemente objetiva. Permite que nosotros podamos establecer nuestras vidas bajo una dirección correcta. Y esto también nos guía en todo momento a que nosotros podamos avanzar. Uno de los ejemplos que estábamos compartiendo en este tiempo era el ejemplo en donde encontramos la vida de Pedro, del apóstol Pedro, cuando él se encontraba en medio de una barca y en medio de una tempestad. Vemos que hay algo crucial que él declara y dice, al momento que todos creían que era un fantasma, se declara en Mateo 14, en el versículo 28, y es ahí cuando él, al momento de escuchar que era Jesús, le dice: si tú eres Jesús, haz que yo también pueda ir hacia donde tú estás. Y automáticamente encontramos la palabra que dice de Jesús, que dice ven. Entonces esta palabra es primordial en nuestras vidas. Saber que nuestra vida, para que se pueda materializar una palabra, que se pueda convertir un logos a un rema de Dios, que pueda vivir, que se materialice nuestra fe, es necesario que también nosotros podamos vivir bajo una cobertura. Él no hizo nada, él no siguió su impulso, no hizo lo que él sintió en el momento de bajarse de la barca, sino que él pidió
una orden, pidió autorización para poder ir hacia donde estaba Jesús. Y esto es importante, reconocer que nosotros no podemos hacer las cosas simplemente porque se nos ocurre, sino porque debe haber de por medio una autorización de parte de Dios, una confirmación en su palabra. Saber que nuestra vida tiene que estar anclada en una casa paterna, que debemos estar direccionados y vivir bajo una cobertura. Algo que también compartíamos, otro de los ejemplos que encontramos en Josué 14, versículo 6, cuando encontramos a Caleb. Caleb con 85 años, cuando en una oportunidad él había sido uno de los 12 espías que había ido también a reconocer la tierra de Canaán para poder poseerla, porque era una palabra de Dios que ellos iban a recuperar, iban a llegar a la tierra prometida. Y vemos que en ese proceso, vemos que a raíz de haber cumplido con el objetivo, de haber declarado de la manera correcta, que a pesar de que habían problemas, esa tierra iba a ser de ellos. Lo vemos en Josué 14, en el versículo 6, cuando Caleb ya tenía, 85 años, y él declara, ¿no? A través de la palabra vemos que en aquella oportunidad, cuando tenía 40 años y ya había pasado el tiempo, Dios le había prometido una tierra. Y en esa edad, a los 85 años, vemos cómo él aguardó con un corazón confiado, con un corazón expectante. Esperó la promesa de Dios. A pesar del tiempo, declara la Escritura que él tenía la misma fuerza, el mismo vigor, y sabía que él iba a obtener esa promesa. Qué importante que nosotros podamos mantener el espíritu correcto y poder también mantener la fe. Nos declara la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Algo que nos va a mantener expectantes en este tiempo presente es que no desviemos nuestra mirada en aquel que creemos, en esa roca de nuestra salvación, tanto como también nos declara la Escritura. Nos declara la Escritura que así como nos menciona también el Salmo 40, del 1 al 2, Él nos hizo sacar de ese pozo de la desesperación. Él permite que nosotros podamos tener una visión correcta, y así como también nos sigue mencionando ese pasaje, nos puso en una roca firme. Él nos pone en el lugar correcto para que estemos anclados y para que no desviemos nuestra mirada. Uno de los ejemplos también que mencionábamos en este tiempo era ese paralítico de Betesda, donde encontramos que había estado 38 años impedido, ¿no? Que no podía caminar. Pero llegó en una oportunidad, vemos una oportunidad que dice que de tiempo en tiempo descendía un ángel en aquel estanque y tocaba las aguas, agitaba para que la persona que entrara primero pudiera obtener la sanidad. Vemos que esta persona hacía 38 años que estaba impedido, pero quería ser sano. Y una de las preguntas que hace Jesús a este paralítico le dice: ¿quieres ser sano? Y por ahí puede resultar un poco obvia la pregunta, pero muchas veces cuando pasa el tiempo nosotros nos acostumbramos o perdemos la fe simplemente porque ya no ha pasado, ¿no? Y esto nos hace recordar la vida de Caleb, que a pesar de 45 años, él seguía, a pesar que tenía 85 años, y en una oportunidad cuando fue a reconocer tenía 40, ya habían pasado 45 años, en donde él seguía esperando la promesa de Dios. Vemos que este paralítico, a pesar de todo, pudo decir: sí, quiero ser sano, y en ese mismo momento recibió la sanidad. Cuando nosotros tenemos una mirada fija sobre una meta y también tenemos el corazón correcto y somos enseñables, nuestra vida siempre va a poder producir ese fruto correcto. Por eso es importante que no desviemos la mirada del objetivo, que es Cristo, ¿no?
que esa palabra de verdad pueda vivir en nosotros en todo tiempo y que se pueda hacer conocer a través de esa fe vinculante en nosotros, a través de perseverar en el llamado, perseverar en todo momento, porque tenemos bastantes trabas, pero entendemos que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Hay una palabra que siempre va a darnos esa identidad, esa fortaleza, y saber que alzaremos nuestra mirada siempre, así como nos declara el Salmo: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, y sabremos que ese socorro viene siempre de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Que podamos mantenernos firmes, creyendo en esa verdad presente, en esa verdad que es viva, que es eficaz, que es buena, que es agradable, que es perfecta y que tiene cumplimiento y que nunca vuelve vacía. 428-2075 son las líneas telefónicas. Nos vamos a una pausa musical y ya regresamos en el último bloque del programa con mi amigo Jesús. No me puede fallar.